Buenas tardes a todos. Por favor, agradecería que se fueran sentando. Buenas tardes, señora Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, señor Secretario General de la Unión por el Mediterráneo, señoras y señores embajadores, señora Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, señora Subsecretaria de Asuntos Exteriores, señora Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, señor concejal delegado del Área de Internalización y Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, autoridades, señoras y señores. Hoy, Casa Árabe, Centro Sefarad Israel y Casa Mediterráneo, representadas aquí por sus responsables, a propuesta de la presidenta de nuestros consejos rectores, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, les hemos convocado aquí para celebrar el 25 aniversario de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, que, como saben, tuvo lugar a finales de noviembre de 1995. Aquella conferencia abrió las puertas de un proceso de cooperación que, pese a los contratiempos experimentados por la región en los pasados años, ha dado muchos frutos, aunque hoy, frente a los múltiples retos que se plantean ante quienes compartimos las riberas del Mediterráneo, nos parezcan insuficientes. Necesitamos, pues, más cooperación y, por ello, desde aquí pedimos que el proceso continúe, que no se detenga, porque hoy es más necesario que nunca. Para celebrar este importante aniversario nos hemos unido las tres casas y hemos convocado un grupo musical con artistas de origen árabe, judeo-sefardí y europeo, porque queremos subrayar con ello que la cooperación es posible y necesaria, que separados somos pequeños e incapaces de afrontar los grandes desafíos que tenemos ante nosotros y que, por el contrario, juntos podemos soñar con un futuro mejor, con un espacio euromediterráneo en el que quepamos todos, en el que nadie, con independencia de su origen, sus ideas, su religión, su sexo o su cultura, quede excluido y en el que todos podamos convivir en un marco de paz, bienestar y cooperación. En particular, queremos con este concierto celebrar y manifestar nuestro apoyo a la labor llevada a cabo por la Unión por el Mediterráneo, representada hoy aquí por su secretario general, el señor Nasser Kamel, como instrumento para encauzar y animar la cooperación euromediterránea. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Javier Limón, director artístico de este espectáculo, por su buen hacer para organizar este concierto y a todos los músicos que van a participar en el mismo por el espíritu de cooperación que les ha traído hoy aquí. A todos ellos les deseamos mucho éxito en su actuación de hoy. Finalmente, señoras y señores, queremos agradecer su presencia aquí y desearles una muy feliz tarde en la que esperamos que disfruten de este programa de música mediterránea que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Dadas las circunstancias sanitarias, les voy a rogar que permanezcan con las mascarillas puestas durante todo el espectáculo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Soy Javier Limón. No voy a bailar ni nada ahora mismo. Solo quería contaros un poco lo que vamos a ver hoy y lo que os hemos preparado. La verdad es que he pedido la lista de embajadores y gente para decir vamos a hacer una canción de cada embajador que venga. Pero claro, sois tantos que tendríamos que estar 7 horas tocando canciones. Entonces hemos decidido hacer una selección especial y concreta basados en una raíz nuestra ibérica muy importante. Lo que hoy os vamos a enseñar, que es un show que hemos montado solo para esta noche y que tiene mucha emoción por motivos obvios y porque la mayoría de las canciones nunca las hemos tocado antes previamente juntos,
básicamente lo que hace es crear un repertorio en base a lo que nuestra cultura es, ¿no? En este lugar, en Andalucía, en España, en la península, nos hemos nutrido de 4 raíces, básicamente. Lo digo para que más o menos os hagáis una idea de lo que vais a escuchar, que es la música sefardí, ladina, la música árabe, la música cristiana, romana, griega, en fin, occidental, lo que entendemos por música occidental, y la música india a través de los gitanos que, como sabéis, vinieron hace ya muchos siglos aquí. Entonces, durante todos estos siglos se han juntado estas raíces y hemos creado, yo creo que una sonoridad especial. Se puede llamar flamenco, canción andaluza, fado, tiene muchos nombres, pero todo tiene que ver, ¿no? Para cualquier músico árabe la música andalusí es vital, y para cualquier músico israelí los orígenes ladinos de la canción son imprescindibles, ¿no? Entonces, quería solamente hablaros de Darío Meta, que es el pianista que va a tocar ahora Falla. Yo solo os hago un experimento. Si escucháis las canciones que hoy os vamos a tocar, probablemente veréis que las fronteras entre unas y otras no están tan claras. Y que lo que parece una canción árabe resulta que es una canción flamenca, y lo que parece una canción flamenca o gitana resulta que es una antigua canción sefardí, ¿no? Entonces os invito a disfrutar de cómo, porque nosotros mismos nos hemos quedado impresionados de lo cerca que estamos, ¿no? Y como diría Juan Ramón Jiménez, raíces y alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen. Ese es nuestro objetivo esta noche. Os dejo con Darío Meta interpretando nada más y nada menos que a Manuel de Falla. Buenas noches y gracias. Espero que lo paséis bien.
Buenas noches, Masá al Khair. I'm very, very honored to be part of this wonderful celebration, wonderful concert. And thank you to all of you for being here and to everybody involved in making this happen. My name is Layth Siddiq. I'm a Jordanian Iraqi violinist, even though I look maybe more European or Irish. Trust me, I am from the Middle East. The first piece that I performed with the fantastic musicians on stage was an Egyptian composition called Ahwak, which means I love you, composed by Muhammad Abdul Wahab and sung by the famous Abdul Halim Hafiz, two of the most important treasures of Egyptian art and music. Next, I would like to present a solo piece, which will be an improvisation on the violin using specific modal practice of Arabic music, and then we'll move on to a very well-known lullaby that my parents used to sing to me when I was a little kid, called Dilillol. And then finally we'll go into a composition of mine called Eastern Waves. With this celebration of the sea, I thought it would be fitting to perform something like that. So thank you again, and I hope you enjoy this next number. دللول دللول يا الولد يا ابني دللول يما عدوك علي وساكن تشول دللول
دللون يا الولد يا ابني دللون يما عدوك عليل عدوك عليل وساكن تشون دللون 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 يم عدوك علي ساكن تشوف Thank you so much.
Esa finca. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Os está gustando? Perfecto. Ahora me gustaría invitar al escenario a una gitana, a una gran mujer, para mí la mejor voz en la actualidad del flamenco. Ella ha trabajado con... Sería imposible nombrar a todos los artistas, Paco de Lucía, Alejandro Sanz, es infinito, pero hoy está aquí con nosotros y a nosotros ya nos ha partido el alma en la prueba de sonido, pero bueno, a ustedes lo mismo les gusta también. Quiero un fuerte aplauso, por favor, para la genial Montse Cortés.
Acaríciame por dentro, acante del pensamiento y el corazón. Es tanto lo que te quiero que no me cabe en la piel y en el dolor. Y es tanto lo que te quiero que por encima del tiempo tú serás mi último amor. Bajo tu piel de seda vive mi corazón cautivo. Me amarra con tu cadena. No muero porque no vivo. Bajo tu piel de seda vive mi corazón cautivo. Ole, Monse. Y en el valle de Tapenas me pierde en ti. Voy a recrearme en el dolor. Yo te quiero, siempre vives en mi corazón. Yo te siento y no importa cuánta lluvia caiga sobre tu recuerdo, yo te quiero. Y sea lo que siento,
cautivo y amarra con tu cadena. No muero porque no vivo. Bajo tu piel desea viva mi corazón cautivo. Y en el valle hay de esta pena se me pierden los sentidos. Bajo tu piel de seda vive mi corazón cautivo. Se amarra con tu cadena. No muero porque no vivo. Bajo tu piel de seda vive mi corazón cautivo. Y en el valle de esta pena se me pierde los sentidos. Regala una mirada y te escribo 4 versos que brillen como tu cara, ilumina mi universo. Regala una palabra y te escribo una canción para cantar solo la guitarra, como canta Camarón, como canta Camarón. Nadie canta en este puro ni canta un corazón.
Qué bonito, ¿no? ¿Te has cantado algo más de mí? Esta es una canción muy antigua, libanesa, iraquí. Bueno, hay una discusión si es libanesa, iraquí o de Egipto. Is from Iraq, from Lebanon or from Egypt? No one knows. No one knows. I think Iraq, maybe. Iraq, probably, because you're from Iraq. So, es una canción que cantaba una cantante muy importante libanesa llamada Fairuz. Muy importante. Entonces, en la canción yo me aprendí un truquillo que era, imagínate que dices... Imagínate, se oye, que vintage, ¿no? Como un coche vintage, ¿no? Vintage. Y luego a la vida, ¿no? Dices, a la vida, como gracias a la vida, ¿no? Entonces yo digo, vintage a la vida. Y parece ser que eso... Bint al-Shalabiyya. Exactamente. Vintage a la vida. Pero para los que no sabéis árabe, cosa que deberíais aprender, vintage a la vida, es vintage a la vida, pero así un poco con la boca más cerrada. Entonces hicimos una versión muy bonita hace años en un disco Mujeres de Agua fantástico con Estrella Morente, Marisa, muchas artistas de ese disco, y lo hicimos en castellano, en español con Monse, y luego hoy vamos a hacer una versión mezclada un poco de todo y se lo vamos a dedicar a una de las gitanas que estaba en ese disco y que nos ha dejado hace poco, con todo mi cariño, a la genial cantadora La Susi. Muchas gracias. من
محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا بتلوح والقلب مجروح أيام عالبال بتعن وتروح أيام عالبال بتعن وتروح تحت الرماني حبي حكاني سمعني غناني يا عيون وتغزل فيا سمعني غناني يا عيون وتغزل فيا ليلى ليلى لا لا
Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me ha partido en dos esta mujer esta noche. Espero que ustedes en sus embajadas y sus países lo puedan contar, porque ha sido impresionante lo que esta mujer acaba de hacer desde el punto de vista de cante gitano. Nos vamos a despedir con una canción de un tal García Lorca, Federico, que espero que ustedes canten al final. A pesar de las mascarillas, estoy seguro de que sus lindas voces serán escuchadas. Y les queremos agradecer el cariño, la atención y el respeto que han tenido por estos músicos tan maravillosos. Me gustaría... Ve tocando algo, ¿no, Darío? Tú que tocas también. Me da pena hablar sobre esto, pero bueno, voy a hablar. Pido un fuerte aplauso para Darío Meta de Israel, por favor. Montse Cortés de Barcelona. Laïd Sidik de Irak, Jordania. Mustafa Sabia de Egipto. Israel Piraña de San Blas, Madrid. Mi hijo Limón Junior, Javi, que ha tocado antes. Yo soy Javier Limón, muchas gracias a todos, Casa Árabe, Ministerio de Asuntos Exteriores, todo el mundo por habernos apoyado en estos momentos. Ya sabéis que cualquier actuación es como un trago de agua fresca, especial a Nuria de Cultura de Casa Árabe. Muchas gracias, de verdad, lo hemos pasado muy bien. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña, ay, mi corazón. Ay, tarara, muchacho, verás.
más fuerte. Ay, tarara, sí. Ay, tarara, no. Ay, tarara, niña de mí. Acábalo. Tarara, sí, ay, tarara.